¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez, y yo sé que sí, el concepto del nuevo orden mundial? Esta es una teoría conspiracional que postula un control absoluto y maléfico de ciertos individuos en las altas esferas de la sociedad. Cierto o no, sabemos que Dios permite cosas, muchas cosas, incluyendo el oficio del príncipe de la potestad del aire, y el oficio de él es engañar a todo el mundo. Pero hoy día no queremos hablar de esta teoría, de este supuesto nuevo orden mundial. Vamos a hablar de uno no tan moderno, más bien un orden establecido antes de la fundación del mundo. El día de hoy vamos a ver la supremacía de Cristo, la supereminencia de la figura de Cristo, la importancia de su iglesia y también el rol que cumple la iglesia y todos nosotros, sobre todo en este día tan especial, en el día de Pentecostés. El título del mensaje de hoy es Un no tan nuevo orden mundial. Un no tan nuevo orden mundial. Sin duda alguna, el momento en que Israel se consolida como nación es en el estruendoso monte de Sinaí. En el estruendoso, bullicioso monte de Sinaí por todo lo que la presencia de Dios significó en este lugar. Y estaban todos los hijos de Israel mirando a las faldas de este monte con bastante temor. Moisés aquí recibe las tablas de la ley. También recibe los planos del tabernáculo, este tabernáculo que sería entonces llevado por medio de la peregrinación de estos 40 años en el desierto, una vez salido de Egipto, el pueblo de Israel. Respecto al tabernáculo, este tenía varios elementos, y estos elementos debían ser manipulados por ciertas personas bajo un sistema de reglas sumamente estricto. Estas reglas debían seguirse al pie de la letra. Estamos hablando de el sistema sacerdotal o el sacerdocio. Aarón, hermano de Moisés, es quien comienza a representar a todo el pueblo de Israel y funge como el primer sumo sacerdote, junto con sus hijos, también sacerdotes, que tendrían entonces un oficio muy especial en la nación de Israel. Vamos a la primera escritura en el libro de Éxodo, capítulo 28, hablando de esto. En Éxodo, capítulo 28, recordemos que del 20 en adelante están todas estas instrucciones, estos planos y este principalmente punto de la línea sacerdotal. En el capítulo 28, versículos 1 al 3. Capítulo 28 de Éxodo, versículos 1 al 3. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, familiares hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. La vestidura también era muy importante. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Como dijimos, el sistema sacerdotal, el sacerdocio de Israel, que comenzó aquí, era bastante estricto. De hecho, un poco más adelante en la historia de Israel, exactamente en Levítico 10, se ve que los dos hijos de Aarón, por realizar algo que no había sido estipulado por Dios, mueren instantáneamente por Dios, al haber ofrecido un fuego extraño. Entonces era bastante delicado y de un tema de vida o muerte. Todo el sacerdocio funcionaba y giraba en torno al tabernáculo.
Y en la epístola de los Hebreos se habla sobre este tabernáculo y se refiere a él como una copia que se construyó aquí en la tierra de lo que hay arriba en el tercer cielo. Es decir, que el tabernáculo físico fue un modelo del tabernáculo espiritual. Podríamos decirle a escala, una maqueta, una copia. Dios le dio los planos a Moisés para hacer esta copia física, terrenal, una copia sin duda inferior de lo que hay arriba en el tercer cielo. No vayan ahí, Hebreos 8:5, hablando de este tema, dice, figura y sombra de las cosas celestiales. Y vamos a estar hablando del libro de Hebreos también más adelante. Si el tabernáculo fue una copia, también lo fue el sistema sacerdotal. Esta orden de Aarón, es todo el sistema sacerdotal, fue un sistema inferior de algo mucho más sublime. Y para llegar a este punto de comparación tenemos que hablar del otro para poder compararlo. Y tenemos que retroceder algunas generaciones, comenzando con Moisés, para identificar esto que es mucho más sublime que la orden de Aarón. De Moisés podemos retroceder, llegamos a José, también podemos irnos a Jacob o Israel, Jacob, Isaac, y tenemos que llegar a Abraham. Desde los lomos de Abraham, cuando la Escritura habla de lomos, tiene que ver con la parte de la cintura, con el vigor, con la descendencia de Abraham. No se refiere a los hombros, como quizás podríamos imaginarnos. Se refiere al vigor, a la descendencia, en este caso de Abraham. De los lomos de Abraham se ha poblado gran parte del mundo. Abraham viene a ser el patriarca de los israelitas, viene a ser el patriarca de los judíos, también de los árabes con Ismael y también de los cristianos, el padre de la fe. En la época antigua de Abraham, en el valle de Sidim, el camino de los reyes, rumbo hacia Damasco, hubo una gran batalla de 4 reyes contra 5 reyes. Entre los derrotados estaban los de Sodoma y Gomorra. Lot ya estaba en este lugar con su familia cuando fue derrotado su rey, y entonces fue capturado. Su tío, Abraham, se enteró de esta tragedia, juntó a 318 hombres y fue al rescate de su sobrino. ¿Qué tío que fue Abraham para Lot? Abraham recuperó a su sobrino, todos los bienes, mujeres y personas. Y el rey de Sodoma, que había sido uno de los reyes derrotados, estamos hablando antes de que se exterminara Sodoma y Gomorra con todo el relato de Lot y la salida de Lot con sus hijas, el rey de Sodoma estaba feliz, entonces quiso saludar a Abraham y fue al encuentro. Pero algo sucedió aquí, algo muy curioso, y me gustaría que lo leyéramos en Génesis capítulo 14. Se encuentra con un misterioso personaje, Abraham. Éxodo 14, versículos 18 al 20, vamos a leer. Un rey, no era de estos 9 reyes donde estaban aquí, había habido una guerra, una batalla, sino que un rey que no se había visto antes, en ningún relato bíblico, y se le aparece a Abraham. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este personaje que se describe con un oficio dual de rey y sacerdote, ¿qué es lo que hace aquí? Sacó pan y vino, elementos muy significativos. Bendijo a Abraham.
Y luego bendijo a Dios y confirmó que el éxito de la campaña militar de Abraham fue la voluntad de Dios. Gracias a Dios, Abraham entonces logró este éxito militar. Finalmente, Melquisedec, este rey y sacerdote, recibe los diezmos de Abraham, de todo el motín de Abraham, de todo el botín. El día de hoy, también se hablaba un poco en la mañana esto de las genealogías, de los apellidos, con un enfoque más bien de la apertura del evangelio a todos, no siendo necesariamente judíos. Pero los apellidos que todos llevamos son de padre y madre, esos son los tiempos modernos. Nuestros padres llevan los apellidos de sus padres y así sucesivamente, pero no fue siempre así. Cuando leemos en la Biblia el reconocimiento de una persona, o podríamos decir sus credenciales, estas eran identificadas por su ascendencia y se postulaba con la frase inicial, hijo de, y entonces le ponían el nombre de su padre. Por ejemplo, Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. Esto está en Números 14:30, si lo quieren ver, uno de los tantos ejemplos. Las genealogías de la Biblia fueron documentos legales de suma importancia. Hay un relato muy triste cuando regresaron los judíos del exilio de Babilonia y entonces buscaron comprobar su ascendencia en la orden de Aarón, la orden sacerdotal. ¿Qué pasó? No estaba. Dice Esdras 2:62, pueden anotarlo, dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. No estaba la genealogía, no podía seguir, no era parte del sacerdocio. Sería como intentar viajar hoy a otro país sin un documento, sin el ID, el pasaporte, el carnet que lo identifique. ¿Quién es usted? Muéstreme su identificación. Por eso en la Biblia hay tantas genealogías, en tanto el Antiguo como en el Nuevo, incluso en los Evangelios, hablando de la genealogía de Jesús, por las dos partes. Eran los documentos legales donde se consultaban los registros de las personas para entonces ser validadas. Es como un notario moderno, podríamos decir, o compararlo. Regresemos al rey misterioso con este punto. ¿Cuál era el pasaporte de Melquisedec? ¿Cuál era la ascendencia de Melquisedec? Este misterioso ser aparece de la nada, en medio de algo de una batalla, en un encuentro entre Abraham y el rey de Sodoma. Abraham, el padre de la fe, se encuentra con él y le da los diezmos de todo. Por lo tanto, tan desconocido no era para Abraham. No se nos menciona mucho en Génesis, pero gracias a Dios sí podemos hablar un poco más de este ser en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos. Y me gustaría que me acompañaran al capítulo 7 del libro de los Hebreos, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahí viene un poco lo que significa este nombre de Melquisedec. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Agreguemos el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín.
le dio los diezmos a Melquisedec, a Abraham, antes del sacerdocio de Aarón. Melquisedec no tiene genealogía, no tiene ascendencia, no tiene inicio ni fin, y es sacerdote de Dios para siempre. Veníamos hablando de del orden de Aarón, pero ahora estamos hablando del orden de Melquisedec. Esta orden es monumentalmente superior al orden de Aarón. Una orden que fue establecida después, mucho después del encuentro de Abraham con Melquisedec. Abraham, Isaac, Jacob, Israel, José, Moisés, sacerdotes. Pero antes de todo eso, vemos a Melquisedec. En Hebreos se puede profundizar detalladamente sobre los aspectos comparativos entre estas dos órdenes, entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Y es un tema realmente fascinante, con mucho material. Hasta aquí solo hemos limitado por falta de tiempo en un punto comparativo, que es la genealogía en el sacerdocio, que era bastante importante, y Melquisedec no trae genealogía. Dejen un dedo aquí en Hebreos y vamos a ir a Salmos 110. Salmos capítulo 110 y versículo 4. Salmos 110 y versículo 4, una escritura para remarcar. Una escritura para remarcar. Salmos 110, versículo 4. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo es el hilo conductor de todos los puntos comparativos entre estas dos órdenes de Aarón y de Melquisedec, porque Hebreos lo cita 4 veces, este versículo. Volvamos a Hebreos. Volvamos a Hebreos, habíamos dejado un dedo, recuperamos el dedo y decimos que en Hebreos 5:6, primera cita de Salmos 110:4, en Hebreos 6:20, en Hebreos 7:17 y en Hebreos 7:21. Hay por ahí algunas referencias más, pero estos son casi calcadas de quien conocía muy bien las escrituras hebreas. Y me gustaría quedarme en Hebreos 6, y me gustaría leer a partir del versículo 17, Hebreos capítulo 6 y versículos 17 al 20. Ya estamos ahí. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la promesa y el juramento. Esas son las 2 cosas inmutables que nos habla aquí en el versículo 17 y 18. Seguimos en el 19 y al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay mucho material de esto. Estamos enfocando en algunos solamente aquí en Hebreos 5, 6, 7, 8, de todo lo que es este orden de Melquisedec. Leamos ahora el capítulo 7 y versículos 26 al 28, por favor. Hebreos 7, 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando de el orden de Aarón, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo.
porque esto lo hizo una vez para siempre, hablando del sacrificio por los pecados del pueblo, y no por los de él, siendo nuestro sumo sacerdote Cristo, que no pecó, ofreciéndose a sí mismo, como dice aquí 27. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. A la luz de las Escrituras, vemos la trascendental y supereminencia figura de Cristo, como rey y como sacerdote. ¿Qué se le aparece a Abraham? Y aquí hemos dejado en claro, brevemente, la notable superioridad frente al futuro sistema sacerdotal que se iniciaría con Moisés y el tabernáculo y todo el sistema de sacerdocio, el orden de Aarón. Este personaje, Melquisedec, que ya no es tan misterioso, este rey y sacerdote, llamado Melquisedec, también fue llamado en la época de Moisés con una referencia interesante, la roca. La roca. Hay los últimos capítulos del libro de Deuteronomio que resume un poco toda la historia de los 40 años de Israel en el desierto. En el capítulo 32, Moisés resume toda esta gran campaña o época de sus 40 años. Y hacia al final del libro de Deuteronomio, antes de subir al monte Nebo para bendecir a las tribus y contemplar la tierra prometida y morir, Moisés hace este resumen. Y en este capítulo 32 se refiere a Dios, que también podemos decir el tetragramatón, YHWH o YHVH, el yo soy, como la roca. Uno puede leer el capítulo 32 y ver versículos 4, 15, 18, 30 y 31, la clara referencia de Moisés con Dios, el yo soy, la roca. No es coincidencia que el apóstol Pablo, quien conocía muy bien las escrituras hebreas, hace la misma conexión en 1 Corintios 10:4, que es un versículo que hemos conversado muchas veces. Se los menciona aquí y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Leamos el versículo 9 de esta parte. Vamos a 1 Corintios 10:9. Que este versículo no se acostumbra a leer mucho, pero es también bastante clarificador y complementa la misma idea que venimos hablando. 1 Corintios 10 y versículo 9. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La pregunta es, ¿quién es el Señor que fue tentado por los incrédulos israelitas? La roca. El yo soy. El Dios del Antiguo Testamento que interactuó y caminó junto a los hijos de Israel. El último apóstol, el apóstol Juan, escribió claramente, nadie ha visto jamás a Dios. 1 Juan 4:12. También en Juan, el Evangelio de Juan 1:18, encontramos algo similar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el mismo Cristo también menciona algo parecido. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 27. Citamos un par de versos del apóstol Juan, primera de Juan 4:12, también Juan 1:18, y ahora lo que Cristo dijo. En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También vemos ahí parte de lo que venimos hablando. Como menciona Juan 1:1, hablando del verbo, podemos hablar del verbo también. Este verbo, el Logos, se le apareció a Abraham con el nombre de Melquisedec, como lo leímos en Génesis 14. Este mismo, la roca, estuvo con Moisés en el monte Sinaí para entregar la ley de Dios, para entregar los planos del tabernáculo físico y para iniciar la línea sacerdotal del orden de Aarón. Este mismo Melquisedec se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Fue también crucificado, resucitado y manifestado a muchos, pero principalmente a los apóstoles, a los discípulos, a su iglesia. No a los sacerdotes del templo de aquellos años, no al sumo sacerdote, quienes eran los que tenían la línea de Aarón, el orden de Aarón, que seguía todavía funcionando, sino que se manifestó a simples hombres, como usted y como yo, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, lo acabamos de leer en Mateo 11:27. Cristo siempre ejecutó la voluntad de quien lo envió, su Padre, nuestro Padre. Vamos a Juan 20. Aquí vamos llegando a la médula de este mensaje. En Juan 20, 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. Dice, Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ellos recibieron un adelanto del Espíritu Santo. Recuerden que ellos recibirían cabalmente esta fuerza de Dios, el poder de Dios en el día de Pentecostés en Jerusalén. Sin embargo, gracias a este soplo, en complemento con Lucas 24, del 44 al 48, que es la armonía de este pasaje, podemos ver que Cristo dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen que se hablaba de Él, los profetas y las antiguas Escrituras hebreas hablaban de Él, y Él estaba ahí con ellos. Ellos entendieron en ese momento. Con ese soplo se les abrió el entendimiento. Este momento, específicamente este momento, junto con otros también, que los vamos a mencionar, refleja la voluntad del Padre que se ejecuta por medio de su Hijo, el cual era establecer su iglesia, junto con una gran responsabilidad. La iglesia no solo recibió entendimiento, comprensión, revelación. Veamos el verso 23 de estos 3 versículos que leímos, del 21 al 23 de Juan 20. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué es esto? Pensemos un poco y hablemos de todo lo que hemos venido reflexionando. El orden de Aarón fue un sistema sacerdotal para que el hombre tuviera acceso a Dios. Se presentaban ofrendas, sacrificios por los pecados cada día, todo tipo de libaciones y ofrendas
y varios tipos de sacrificios, holocaustos también. Se puede leer todo eso en Levítico, en el libro de Levítico. Este sistema era el único medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios bajo el antiguo pacto. No obstante, según el perfecto plan de Dios, Jesucristo se ofreció en sacrificio solo una vez y fue resucitado y fue hecho nuestro sumo sacerdote como mediador de un nuevo y mejor pacto, como lo menciona el libro de los Hebreos. Este mismo sacerdote, el sumo sacerdote, hecho para siempre según el orden de Melquisedec, la roca del Antiguo Testamento, el yo soy, que se apareció a Moisés. Este mismo le dijo ahora a este grupo de hombres que tendrían la responsabilidad de representar este no tan nuevo orden en la tierra, que inicia con su iglesia, la primera cosecha, que será eventualmente una gran cosecha a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de todo el universo. Cristo mencionó, ¿se acuerdan el relato que algunos piensan que Cristo dejó a Pedro como el líder? Bueno, sobre esta roca, Cristo hablaba de él, de nuevo la roca, teniendo al monte atrás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a la iglesia le daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Eso está en Mateo 16, 18 al 19. Esto es algo muy similar que leímos en Juan 20, 23. También está en Mateo 18, lo vuelve a mencionar sobre esta responsabilidad que Cristo le pasa ahora a la iglesia. Este día de Pentecostés es el aniversario de un grupo de personas muy particulares que recibió entendimiento, revelación, comprensión, el poder de Dios y también una responsabilidad que de repente no cuantificamos y es difícil de creer. Este privilegio que es representar el no tan nuevo orden de Melquisedec en la tierra. Y este orden superior es tal como su nombre lo indica, que significaba, como nos dijo Hebreos, Rey de justicia, Rey de paz, sin genealogía, la roca, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, justicia y paz, ¿no son acaso atributos deseados por los líderes y por los también pobres, tristes y afligidos hombres que vivimos en esta tierra? Justicia y paz. Al final del Evangelio de Mateo, leemos la gran comisión de la iglesia, la cual es enseñar las verdades de Dios en todo el mundo, justicia y paz, Melquisedec, haciendo discípulos y bautizándolos, y principalmente, ahí el verbo activo de este griego es guardar todas estas cosas. Y que guarden todas estas cosas. Es una tarea compleja, pero es también un privilegio. Dice Cristo que estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, su iglesia, la iglesia de Dios. El día de hoy celebramos el parcial cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que cuando Joel lo manifiesta, estamos hablando de los tiempos en que estaba el orden de Aarón. Esta misma profecía de Joel, que se fue cumpliendo poquito a poco, en sus años, luego con Pedro, en el día de Pentecostés, hace 1990 años atrás, donde ya estamos
funcionando en el actual orden de Melquisedec. Y decimos más todavía. El día de hoy Pentecostés, estamos anunciando el cumplimiento profético que esta tercera fiesta simboliza y que se cumplirá a cabalidad en complemento con lo que simboliza la séptima fiesta del plan de salvación de Dios, el octavo día. ¿De qué estamos hablando? El derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne para que se cumpla a cabalidad el no tan nuevo ni desconocido orden mundial. Esas son las fiestas santas de Dios. Esas son las maravillosas fiestas de Dios. No solo estamos hablando del pasado presente, y también hablamos del futuro. Y esto lo vemos en Joel, en Pedro, y lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20, donde todos recibirían entonces esta gran oportunidad, como la iglesia lo está recibiendo hoy. La iglesia hemos recibido la estafeta, la posta, el paquete. Nos pasaron este privilegio, esta autoridad de servir, de enseñar, a guardar sus mandamientos. Y esto nos lo pasó Cristo, la roca, Melquisedec, hace 1990 años atrás. Y fue en aquellos hombres y mujeres esta recepción a quienes creyeron su mensaje, quienes recibieron la palabra de Dios en su corazón, quienes fueron bautizados, limpios de las obras de la carne y fueron engendrados dentro de la familia de Dios por medio de su poder, el Espíritu Santo que recibieron. Hoy celebramos haber recibido esta gran responsabilidad como iglesia, un gran privilegio. Es una alegría inmensa que tenemos frente a nuestros ojos. La iglesia no está para confundir a nadie. El mundo tiene elementos de sobra para atraer, interesar y confundir y hacer caer tristemente a personas en filosofías huecas y en tradiciones de hombres. La iglesia no está para confundir, sino para salar e iluminar este mundo insípido y oscuro. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5. Ya estamos casi terminando. Versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí estamos. La sal de la tierra. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como conclusión, hoy día hemos hablado de varias cosas interesantes. Comenzamos con el orden de Aarón y todo el sistema sacerdotal en los tiempos de Moisés y retrocedimos a los tiempos de Abraham con este encuentro entre Melquisedec, este rey misterioso de paz y de justicia, con Abraham, y lo identificamos como la roca, como el Dios del Antiguo Testamento, con el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que una vez crucificado fue resucitado por el poder de Dios. Antes de ir a preparar un lugar para todos nosotros, este mismo ser, la cabeza de la iglesia,
nos dio un entendimiento, una comprensión de las Escrituras y también una gran comisión, una responsabilidad, un gran privilegio que se ha ido cumpliendo desde tiempos inmemoriales, allende a Abraham. Desde ese encuentro podríamos fecharlo, aunque sabemos que este plan se hizo antes de la fundación del mundo. Querida iglesia, somos la primera cosecha y nuestra responsabilidad nos la encargó el Rey de Justicia, el Rey de Paz, quien fue hecho sacerdote de Dios para siempre según el orden de Melquisedec, un no tan nuevo orden mundial. Acompáñenme a la última escritura que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículos 23 al 25. Hebreos capítulo 10, 23 al 25, y ya con esto terminamos. De nuevo, querida iglesia, 2 puntos, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya se ha estado hablando todo el día de estas energías, de este positivismo que debemos tener como iglesia, de esta lucha que debemos que tener nosotros como iglesia. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vemos entonces la importancia que tenemos como iglesia, no porque seamos importantes, sino que la responsabilidad que nos encargó Melquisedec, el verbo, la roca, el YHWH, el yo soy, que rechazaron los fariseos y los escribas, con la cual esa roca se tropezaron y no pudieron entender. Nosotros sí tenemos, gracias a Dios, ese entendimiento. Y tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Y la iglesia no va a perecer, va a seguir adelante, porque Cristo está con nosotros hasta el fin de los días. Que tengamos una excelente, inolvidable fiesta de Pentecostés. Buenas tardes a todos.